Bueno, un cordial saludo para todos desde Valora Llanos Abogados Consultores. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes algunos temas jurídicos, sobre todo por preguntas que nos han realizado durante esta época del COVID-19. Y una pregunta muy frecuente es, ¿qué derechos tienen los contratistas de prestación de servicios de salud durante esta época de COVID-19 o inclusive en cualquier época? Entonces, para resolver ese interrogante, quiero hacer algunas precisiones. La primera, desde el punto de vista jurídico, en el sector de la salud no deberíamos tener contratos de prestación de servicios, o si se tienen, ser excepcionales. Segundo punto, esa es una claridad legal, que no debemos tener contratos de prestación de servicios, pero pasa algo curioso. En las entidades privadas y en las entidades públicas relacionadas con el sector de la salud, la mayoría de contratos que tenemos es de prestación de servicios. Yo diría que casi un 70% de los trabajadores del sector de la salud están vinculados por contratos de prestación de servicios. Hechas estas claridades, pues vamos a analizar qué está pasando durante este COVID-19 frente a ese tipo de contratos. Primer escenario. La IPS privada o la empresa del Estado está prestando servicios y no le ha cancelado o suspendido los contratos a esos trabajadores de la salud. Entonces, estamos hablando de personas que en la actualidad están prestando servicios. Con esa situación, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué derechos tienen esos contratistas que en la actualidad están prestando servicios de salud? Primer derecho, que ha sido reconocido históricamente por la legislación y la jurisprudencia, es a recibir unos honorarios. Segundo beneficio es afiliarse, ¿sí?, a la seguridad social, tanto en pensiones, tanto en salud, como en riesgos laborales. Sin embargo, en materia de seguridad social, también puedo precisar algunas cosas. La primera, las pensiones siempre son pagadas por el contratista. La salud siempre es pagada por el contratista. Viene el tema de los riesgos laborales. ¿Cuál es la regla general? Que los trabajadores del sector de la salud son riesgo 3. Y por ese motivo el contratista debe pagar, ¿sí?, los riesgos laborales. Sin embargo, la legislación vigente tiene dos excepciones. Una, con la gente o los anestesiólogos, porque la ley sexta de 1991 dice que su actividad es de alto riesgo. Por ese motivo, las normas de riesgos laborales dicen que cuando se hace una actividad de alto riesgo, quien debe pagar el aporte de la seguridad social no es el contratista, sino el contratante. Por eso, cuando hablamos de anestesiólogos, sus riesgos laborales debería pagarlos es el contratante y nunca el contratista. Segunda excepción, los médicos especialistas en radiología e imágenes diagnósticas. También su propia ley, que es la ley 657 del año 2001, establece que su actividad también es de alto riesgo. Por ese motivo, inclusive por un decreto que quiero mencionar, que es el decreto 1563 del año 2016, se dice que el médico radiólogo es riesgo 5. ¿Esto qué indica? Que cuando hablamos de especialistas de radiología e imágenes diagnósticas, así sean contratistas de prestación de servicios de salud, deben estar afiliados a riesgos laborales, pero estos riesgos no deben pagarlos ellos, sino que deben pagarlos el contratista. Entonces, digamos hasta aquí que cuáles son las reglas generales. Primero, que un contratista que presta servicios tiene derecho solamente a honorarios, es decir, no recibe vacaciones, primas, dominicales, festivos, etcétera, etcétera. Segundo punto, tiene que estar afiliado a seguridad social. Pero ojo, las pensiones las paga el contratista y la salud la paga el contratista. Sin embargo, en materia de riesgos laborales, por regla general, la seguridad social, los riesgos laborales los paga el contratista, salvo los dos casos que le mencionaba, que son los anestesiólogos y los radiólogos, que al ser una actividad de alto riesgo y a su vez establece que un riesgo 5, eso lo debería pagar el contratante. Esa es la regla general. Sin embargo, como estamos durante el COVID-19, ¿sí?, el Gobierno Nacional ha sacado varios decretos
Y quiero mencionar uno de ellos, que es el decreto 538 del 12 de abril del 2020, que establece de manera concreta, sí, que hay modificaciones en materia de riesgos laborales y se considera el COVID-19 como una enfermedad laboral. Y que cuando cualquier trabajador del sector de la salud sea diagnosticado con COVID-19, su enfermedad será laboral y deberá tener prestaciones y atención por parte de la ARL, ¿sí? En cuanto a lo económico y en cuanto a lo asistencial. Primer punto. Segundo punto que es importante aclarar durante esta pandemia, que es el decreto 500 del 31 de marzo del 2020 en su artículo tercero, que establece que quien le debe dar los elementos de protección personal al contratista de servicios es la ARL. Entonces, de acuerdo a estas normas relacionadas con el COVID-19, lo que podemos decir es que se han presentado cambios en esta materia. Y podemos decir que durante la época de pandemia de COVID-19, el sector de la salud todo será riesgo 5, por el riesgo que están exponiéndose al prestar el servicio. Por ese motivo, así sean contratistas de prestación de servicios de salud, durante el COVID-19, toda la seguridad social relacionada con los laborales debe ser pagada no por el contratista, sino por el contratante. Entonces, precisiones importantes. Hasta antes del COVID-19, por regla general, los riesgos laborales los pagaba el contratista por ser riesgo 3, salvo anestesiología y radiología. Sin embargo, con la expedición de las normas relacionadas con el COVID-19, al ser riesgo alto, son riesgo 5 y esa seguridad social en riesgos laborales del contratista debe ser pagada es por el contratante. Eso es bien importante. Pero viene un tema que es más complejo y es aquellos contratistas de prestadores de salud que les han dicho, mire, su contrato terminó. Inclusive hay gente que nos ha consultado, llevan 20, 25 años trabajando con una IPS, pública o privada, y les han dicho, se acabó su contrato. Y también esto genera muchas preguntas, inquietudes. O por otro lado, no se los han acabado, pero se los han suspendido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona que le acaban su contrato, esos servicios se lo suspenden, pues no va a tener ningún tipo de ingreso durante esta época. Es un tema que es real. Pero debemos tener en cuenta, bueno, ¿tengo garantías o no tengo garantías como contratista? Miren, para ser francos, por regla general, el contratista pues no tiene ciertas garantías como las tiene el trabajador. Pero vamos a ver algunos aspectos que sí le pueden generar a ellos algún tipo de derechos. Y quiero mencionar esto, miren, el artículo 7 del decreto 531 del 8 de abril del 2020 estableció un principio muy importante y es que los contratantes, sean públicos o privados, deben garantizarle a los contratistas sus derechos. Casi que está mandando un mensaje de que no les terminen sus contratos. Segundo punto, los artículos 15, 16 del decreto 491 del 28 de marzo del 2020 establece unas garantías propias, pero para los contratistas de prestar servicios con el Estado, en este caso con las ESES. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la pandemia y el COVID-19 tenemos dos protecciones para que los contratos de prestación de servicios del sector de la salud no sean terminados ni sean suspendidos, sino por el contrario que sean vigentes. Inclusive el Gobierno Nacional en esas normas manda unos mensajes: coordinen con el contratista, trabajo en casa, consulta virtual, sí, pero hagan una concertación, pero bajo ningún punto de vista terminen los contratos. Quiero ser concreto y claro, en el tema de los contratistas vinculados con el Estado está claro que de forma expresa no les pueden acabar los contratos. En el sector privado no hay una declaratoria expresa, pero sí se dice que se deben respetar sus derechos y sus garantías. Y algo con lo cual quiero terminar, y no quiero, pasar por alto, y es que normalmente los contratistas de prestación de salud no se comportan como contratistas,
sino que se comportan como trabajadores de verdad. Cumplen horario, les dan órdenes, les pasan memorandos, están en la lista de turnos, les dan instrucciones, les dan uniforme, les dan carnet, les dan correo electrónico. Es decir, que por regla de esos contratistas prestando servicios de salud, a los cuales hoy les están acabando sus contratos o los están suspendiendo, a pesar de las garantías que les mencioné previamente, están desconociendo una cantidad de principios. Y voy a hablar de cuándo lo hacen las entidades privadas o las IPS privadas. Están violentando un principio que se llama la primacía de la realidad sobre las formalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que diga el contrato, lo que importa es lo que pasa en la realidad. Si se dan los tres elementos de un contrato de trabajo, que son prestar un servicio personal, tener una remuneración y tener una subordinación jurídica, tú lo que eres un trabajador, no un contratista, independientemente del nombre que le pongan. Porque hay nombres que les ponen mandato comercial, cuentas en participación, oferta mercantil. No importa el nombre que le des, si se dan los elementos, hay contrato de trabajo. Segundo escenario con el cual quiero terminar. Miren, en el sector público, las empresas sociales del Estado no pueden suscribir contratos de prestación de servicios de salud para la actividad permanente o misional, como es la que realizan los trabajadores de la salud. Eso está consagrado y está prohibido desde el decreto 2400 de 1968. Inclusive, esa norma fue demandada ante la Honorable Corte Constitucional y con la sentencia C614 del año 2009 se dijo, esa norma es exequible. Es decir, no pueden haber contratos de servicios de salud, ¿sí?, para las personas que trabajen en una empresa social del Estado. Inclusive, la ley 1438 del año 2011 establecía una figura que llamaba operación con terceros. La Corte también la revisó en la sentencia C171 del año 2012. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Esa norma es exequible siempre y cuando, es decir, la Corte dijo, puedes contratar con terceros, siempre y cuando que, primero, no sean actividades misionales o permanentes. Y segundo, que se trate de actividades especializadas. Entonces, quiero decir esto para finalizar. Miren que hemos observado que en la actualidad unos trabajadores que no tienen ningún derecho están teniendo derechos y protecciones en esta época de COVID-19. Por eso quiero recordarles a esos contratistas que sus contratos han sido terminados o suspendidos por entidades públicas o entidades privadas que tienen unas protecciones. Una, consagradas en las normas que ha sacado el Ejecutivo a partir de esta declaratoria de emergencia económica, social y medioambiental. Y la otra, que también tiene unos principios de protección constitucionales, como son la primacía de la realidad sobre las formalidades. Muchas gracias.